Prensa Radial. Líderes en información política en el sur del Ecuador. Bajo la dirección de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Vamos a analizar en este momento a través de Prensa Radial que se transmite por SR Radio un tema muy importante que se está analizando y también debatiendo en el contexto nacional y también en la provincia de Loja. Replantear las políticas energéticas en el territorio nacional, pero con una jurisprudencia supranacional. Pablo, bienvenido. Claro que sí. Replantear las bases del recurso energético en la República del Ecuador es urgente. Hace poco Colombia, a través del gobierno socialista que está al frente de Colombia en este momento, boicotea la venta de energía eléctrica, que no solamente ya es un recurso energético de los países, sino que es un derecho fundamental de la especie humana en este planeta. La crisis que vive el Ecuador del tema energético, hay un responsable directo. Nadie ha manifestado sobre la contaminación ambiental, la contaminación del ruido, y el verdadero responsable de esta crisis energética. Y lo vamos a señalar aquí en Prensa Radial, a través de esta opinión. El gobierno del señor Rafael Correa Delgado, hace 15 años, cuando instauraron el modelo socialista en la República del Ecuador y a través de la Constitución de Montecristi, señalaron prácticamente el descalabro energético en la República del Ecuador. El responsable directo de esta crisis energética, de esta contaminación ambiental y de esta falta de lo que es una infraestructura bien concebida y fundamentada en ciencia y tecnología, es responsable directo el señor Rafael Correa Delgado y todos sus ministros de Estado de aquella época, hasta que dejaron la conducción del gobierno. ¿Por qué lo señalamos así? Porque ellos tenían los recursos económicos suficientes para poder implantar en el territorio ecuatoriano diferentes formas y medios de poder surtir de recurso energético a las necesidades fundamentales de los seres humanos y también a la parte económica. Y cuando hablamos de la parte económica estamos hablando de la actividad comercial e industrial, que son los que principalmente consumen recursos energéticos, y también las instituciones como los gobiernos autónomos descentralizados, facilitando lo que sería la dotación de sistemas de agua potable a través, en muchos de los casos, utilizan energía eléctrica. Entonces, esta debacle de la crisis económica, del recurso energético y también de otros elementos más que son efectos colaterales de la crisis, como la contaminación ambiental producida por generadores en las calles de la República del Ecuador, tiene un solo responsable: la revolución ciudadana, que con el cuento del cambio de matriz productiva y energética al pueblo ecuatoriano le mintieron, y aparte de ello se afincaron en una tecnología que no ha sido la más pertinente y la más útil para el territorio ecuatoriano. Estamos hablando de la tecnología de la República Popular de China, centrales hidroeléctricas que tienen serios inconvenientes en lo que ha sido su construcción, no solamente por los diseños, sino también por los sistemas tecnológicos que han utilizado en las mismas. Vale la pena que la Asamblea debe de comenzar a fiscalizar, a hacer un control político del recurso energético o de la infraestructura energética
que tiene el Ecuador durante estos últimos años. ¿Y por qué señalamos el inicio del gobierno del socialismo del siglo XXI en la República del Ecuador? Porque hasta que se posesione el señor Correa, las necesidades energéticas del pueblo ecuatoriano eran muy diferentes y muy distintas al día de hoy. Voy a señalar un solo ejemplo nada más de consumo energético. Sistemas de telecomunicaciones, estamos hablando de teléfonos. En el tiempo del señor Correa, antes de ser presidente, el consumo energético de la telefonía de los ciudadanos era prácticamente escasa, limitada. Funcionaban los teléfonos de otra tecnología, no funcionaba el sistema de celulares, que cada celular consume y necesita de un recurso energético. Entonces, desde el tiempo del señor Correa hasta la presente fecha, veamos cuántos millones de celulares tienen los ciudadanos ecuatorianos y que ese recurso de telecomunicación necesita energía para poder ser operativo. Entonces estamos hablando de que las necesidades energéticas de los ciudadanos, pongamos más o menos un ejemplo, si anteriormente era de un 20 o 25%, el día de hoy triplicaría esa necesidad energética por persona en los actuales momentos. Entonces, la capacidad energética del Ecuador nos obliga a exigir que se replantee el sistema tecnológico y de ciencia para dotarle de recursos energéticos al pueblo ecuatoriano. Y cuando hablamos de recursos energéticos, no tenemos por qué poner todos los huevos de gallina en un solo canasto, como fue las hidroeléctricas a través del recurso hídrico. Tenemos que visualizar el recurso energético atómico, eólico e incluso fotovoltaico, la fuerza o la energía del sol en el territorio ecuatoriano. Pablo, no solamente usted ya puntualiza algo muy importante porque nos hemos centrado en el tema de la crisis energética y nadie habla sobre la crisis de conectividad, que usted Sí, ya lo señor. está puntualizando. Mañana van a decir, este gobierno no hizo nada. ¿Pero qué hizo el gobierno anterior? Digo anterior porque es lo mismo, desde el 2007 hasta el 2021. Claro que sí. Más de 1 millar, si podemos decir triplicado, clientes del CNT, anterior Emetel y Etel, devuelven sus líneas telefónicas porque ese servicio es pésimo. ¿Y qué es lo que han hecho? El día de mañana se va a centrar esa discusión, qué es lo que está sucediendo mientras están cobrando sueldos vía impuestos que pagamos los ecuatorianos. El sistema de telecomunicaciones del Estado, de CNT, en los actuales momentos no se modernizó. Siguieron en la época del carbón, cuando ya la gente o los ciudadanos utilizan sistemas digitales modernos y con la última tecnología de telecomunicaciones. Estamos hablando, yo creo, hasta la 5G, que incluso ya se habla de la 6G a nivel mundial. Y fíjese que aquí en este tema sobre las telecomunicaciones, como que el concepto de constitución de soberanía se rompe por una sencilla razón. Las ofertas de telecomunicaciones a nivel global por empresas globales está al alcance de cualquier ciudadano, sin necesidad incluso de pedir casi autorización al nivel jurídico del Ecuador. Lo estamos hablando en ese sentido, porque la tecnología de conectividad
está tan avanzada que incluso usted puede acceder a la misma. Pero vamos a lo que es el concepto de esta modernización del sistema energético, y usted puso el aditamento, las telecomunicaciones. El Estado Nacional tiene que abrir el abanico, repensar si el Estado es pertinente y excelente en la conducción, lo que dice usted, poner a consideración la forma de cómo compra, vende y también moviliza el recurso energético. Estamos hablando de la transmisión, la producción y la comercialización. Si es eficiente la parte del Estado o es necesario abrir el abanico para inversiones de orden privado, para que pueda haber esa oferta de recursos energéticos a los ciudadanos. ¿Para qué? Para que puedan suplir las necesidades energéticas de los mismos, en todos los aspectos sociales, económicos y políticos. Para no depender y estar a lo mejor bajo el argumento o bajo la doctrina de que el sindicalismo de estos sectores estratégicos energéticos le digan cuándo y cómo se debe de prender y apagar la luz. Entonces, abrir ese abanico, posiblemente se desbarate el sindicalismo y se permita que los cortes de energía que se están produciendo el día de hoy en el Ecuador desaparezcan definitivamente. Similar como la telefonía. La telefonía, ¿quién está en desuso en estos momentos? Es el sistema del Estado ecuatoriano de telecomunicaciones, porque no se modernizó, no estuvo a la altura de la empresa privada. Claro, algunos detractores dirán, la empresa privada nos cobra y nos hace de todo. Sí, pero el asunto es de que hay sistema de comunicación. En cambio, en los sistemas del Estado, incluso hay hasta limitaciones. Y persecución. Exactamente. Digo persecución en el buen sentido de la palabra porque es un hostigamiento al cliente. Claro porque que sí. cuando usted va a cancelar una factura de consumo de telefonía, les dicen, no hay, espere el dígito que tal día. Y antes de que llegue ese día de pago, ya comienzan las llamadas telefónicas acosando al cliente de que tiene una deuda. Eso Sí. se llama persecución sistemática, por eso dije persecución, Claro. para no decir el acoso, porque es una persecución sistemática que le hacen una llamada a su número particular que le provee la empresa estatal. Entonces ahora, por ejemplo, imaginemos, provincia de Loja, Empresa Eléctrica Regional del Sur, sociedad anónima. No sabemos si es privada, mixta o cómo será. ¿Qué pasaría si hay un decreto o una ley hecha por asambleístas de Estado, no por asambleístas propagandistas de un sistema ideológico político en el Ecuador? ¿Qué pasaría si se abre y de pronto se crea la empresa energética fotovoltaica y vientos del sur, Cuxibamba o Loja Federal, el sistema energético, con una tecnología diferente a la que tiene la empresa eléctrica regional del sur? Y de pronto le dicen a usted, va a construir un edificio, energía eléctrica. Vienen los de la empresa eléctrica, señores, yo les voy a poner aquí, no señor, yo no quiero sus servicios y no voy a comprar de esta otro sistema que me está garantizando mejor cobertura y mejor condiciones en el valor económico. Similar como está ocurriendo el día de hoy con CNT. En regeneración urbana nos dijeron, este es el cable de CNT. Cuando los señores de CNT fueron a ubicar un cable en un domicilio, se les tuvo que decir, ¿y qué quieren hacer aquí? Es que tenemos que poner el cable de CNT, no necesito de ustedes.
Ujú. Ese es el libre mercado y la oferta de energía. Entonces, a lo mejor abriendo este abanico, resolvemos el problema de la crisis energética del Ecuador. Pablo, hay un dato que el día de ayer se generó desde las Islas Galápagos, la reunión binacional entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Asín, Ujú. y el presidente colombiano, Gustavo Petro, donde ellos manifiestan, principalmente el colombiano manifiesta de que es momento de zanjar situaciones políticas, de enfrentamientos, para ir a una América del Sur unida. ¿Y cuál fue el motivo de la reunión? Principalmente la crisis energética de Ecuador. ¿Por qué Colombia no vendió energía a Ecuador? Por circunstancias ideológicas, es lo que se puntualizaba. Pero ¿qué es lo que se dijo en esta reunión? Escuchemos lo que decía el presidente Daniel Noboa y el presidente Gustavo Petro de Colombia en esta reunión que se realizó en Galápagos. Presidente Petro, acá siempre será bienvenido. Este año ha sido un año que hemos visto los efectos del cambio climático en todo lado y en todo sentido. Hemos vivido deslaves e inundaciones terribles, así mismo como épocas de sequía. Y Colombia ha tomado, gracias a su liderazgo, la decisión de apoyarnos también en los momentos más difíciles, en los momentos que necesitábamos energía eléctrica por el abandono de los últimos años, falta de mantenimiento de nuestro parque termoeléctrico y de generación hidroeléctrica. Siempre estaremos agradecidos y creo que es también una lección importante de cómo debemos, como región, estar interconectados en materia energética, de cómo debemos ya entender que las necesidades y la compatibilidad de nuestras naciones siempre va a ser mayor que con otras potencias. Conversamos sobre el tema mataje, vamos a tener una mesa de trabajo entre nuestros ministerios de defensa para analizar y tomar la mejor decisión. Al final del día, los beneficiarios deben de ser las poblaciones. Siempre el Ecuador estará abierto a cooperar con Colombia y continuemos con esta buena relación, con esta cooperación, porque eso nos va a beneficiar a nosotros, a la región y a nuestros pueblos. Gracias a mi anfitrión, el presidente Noboa. Quisimos hacer una reunión aquí en la isla Galápagos, en las islas, por lo que significa. En un momento crucial para la humanidad está cuestionada la vida toda, en todo el planeta, por el sistema económico mundial que va emitiendo gases de efecto invernadero continuamente, pero América Latina tiene que unirse para tener una voz común en el mundo hoy por hoy, porque América Latina es la potencia mundial de la vida por su diversidad natural y humana. Con el presidente Noboa hemos hablado de temas concretos que tienen que ver con la articulación de nuestros dos países alrededor de la lucha contra el narcotráfico, que cada vez es más una multinacional, no un cartel local. Nos corresponde es rescatar la sociedad, la política, las instituciones, la cultura. Hemos hablado de otros temas, nuestra frontera común, el río Mataje, la posibilidad que esa región contigua, en lugar de ser el cruce de economías ilegales, ilícitas, de armas, etcétera, sea el cruce de economías lícitas que permitan la prosperidad de los pueblos al lado y lado de la frontera. Esto es una muestra del momento que vive el Ecuador y Colombia con buenas relaciones que históricamente se ha mantenido entre los dos países, la importancia de mantener una buena vecindad para cooperar en los momentos buenos y en los momentos que no son tan buenos. Tenemos una hoja de ruta que será trabajada en el gabinete binacional que los dos presidentes han acordado que se dará en los próximos meses. A colaborar en muchos asuntos. Esto es lo que se puntualizó en la reunión binacional entre los presidentes de Ecuador y Colombia, reunión que se realizó en las Islas Galápagos. No sé, Pablo, si coincidimos en algo y la audiencia pueda coincidir también. ¿No será el efecto Donald Trump que motivó la presencia del presidente colombiano a las Islas Galápagos? En tema político sí, en el tema político sí. En el tema de los estados
y de la geopolítica global, hay algo interesante y que a lo mejor ya se dieron cuenta las líneas ideológicas que a través de mecanismos que se introdujeron en constituciones pensaron que podrían lograr lo que era controlar estos territorios continentales a favor de estas tesis. Hay algo importante, lindo, y por eso digo, o sea, el presidente Noboa yo lo veo en un sentido de que, más allá, cualquier afecto o desafecto, yo no tengo, ni siquiera lo conozco personalmente al presidente Daniel Noboa. Lo que entiendo es una situación. En los estados, claro, ayer leía una información algo interesante que pone a repensar y replantear las cuestiones estratégicas de los estados y de los continentes. Y por eso me apena de que en la Comisión Internacional, algo así, que están hablando sobre las bases militares en el Ecuador, no tengan el suficiente conocimiento y sabiduría para poder entender la dinámica y también lo que muchos estados están en este ordenamiento global. Ellos creen que el permitir que aterrice un avión o un buque de guerra en un territorio ecuatoriano ya es violación a la soberanía. Están ellos obsoletos en el tema doctrinario. Y le voy a decir por qué. El efecto político global es Donald Trump y el nuevo orden mundial. Pero hay un elemento vital. Ya no son los buques, ya no son los tanques ni los fusiles. Para este nuevo modelo de orden mundial. ¿Sabe cuál es? Es la ciencia y tecnología. ¿Quién tiene la ciencia y la tecnología? Controla y gobierna y establece un nuevo orden mundial. Y creo que en ese sentido va Occidente y Oriente a enfrentarse en esta temática. Lo que tenemos que saber es de qué lado nos ubicamos los países de América del Sur. Por eso le digo, el tema energético del Ecuador, creo que es obligación del presidente actual de irlo resolviendo. Pero ¿cómo lo va a resolver? No solamente es con diálogos. El señor Petro se dio cuenta que el recurso energético de generación hídrica prácticamente va a quedar obsoleto como el carbón frente al petróleo. ¿Y por qué afirmó ello? Porque ya la ciencia y la tecnología está visualizando otras energías limpias que son inmensas, que no se van a agotar nunca y que habrán que irlas puliendo a través de la ciencia y tecnología. Un ejemplo muy claro, el Ecuador. El Ecuador tiene un potencial energético insospechado. Uno de ellos, la geotermia. La tecnología ecuatoriana no sabemos si está en la capacidad de poder edificar infraestructura para aprovechar la fuerza y la riqueza energética de los volcanes que tiene el Ecuador. Entonces, si no tiene esa capacidad de ciencia y tecnología, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acudir a quien la tiene. Pero quien la tiene le va a decir, esta parte económica de ciencia y tecnología te la podemos ayudar, pero queremos que te alinees a lo que es esta vocación o esta directriz ideológica política de tu Estado. Así va a ser el nuevo orden mundial de aquí en adelante. ¿Y qué es lo que debemos hacer como ciudadanos? Exigir al presidente sabiduría y que deje a un lado el tema ideológico. Hace 15 años,
¿Usted cree que se podía resolver todo esto de esa forma que estamos aquí analizando? No, porque era el síntoma ideológico que aún lo mantienen como propaganda política, que es necesario todo esto. Y en este nuevo orden mundial se requiere del esfuerzo y energía de todos. Aquí no va a haber ni ricos ni pobres, ni los que más tienen ni los que menos tienen. Es la capacidad de cada uno de nosotros resolviendo los problemas del Estado, como el que estamos aquí señalando, el tema energético de la República del Ecuador a través de la ciencia y tecnología. Si no tenemos esa ciencia y tecnología, alguien la tiene, y ese alguien, como cualquier actividad comercial y como cualquier actividad de orden político, le va a decir: te podemos facilitar toda la ciencia y tecnología, pero queremos que tu compromiso se alinee bajo los intereses y lineamientos de lo que es este bloque de países que estamos en esta línea, Occidente y Oriente, para no ponerlo en otras contextualizaciones, Estados Unidos frente a China, como está manifestándose por algunos medios de comunicación nacionales e internacionales. Entonces, lindo, la actividad o el tema energético tiene solución. Lo llevaron al tema ideológico, sí, pero ¿sabe quién es el que sufrió las consecuencias de una contaminación ambiental? No solamente por la quema de combustibles, sino también Sonora es el correísmo en la Constitución de Montecristi del 2008. Ese concepto de norma constitucional es el que debemos de borrarlo de la faz del Estado ecuatoriano, para que pueda permitir lo que estamos aquí analizando, la lógica y la sabiduría del conocimiento humano al servicio del ser humano. Entonces, lindo, eso es lo que nosotros estamos observando y visualizando de lo que es el concepto de esta crisis energética que vive la República del Ecuador. Pablo, tenemos un contacto telefónico desde Australia con Luis Quispe. Él está siguiendo de cerca este comentario que lo estamos visualizando sobre la situación de la crisis de energía que vive el Ecuador. Luis tiene una tesis que él ha venido planteando incluso aquí en Loja. Y en Loja no le dieron crédito el candidato vitalicio a la Asamblea, que esos proyectos no sirven. Pero Luis Quispe nos va a argumentar. Luis, bienvenido, un gusto saludarte a la distancia. ¿Cuál es tu criterio de este comentario? Un gusto. Desde Australia. Primero saludándolos y espero pues que tengan unas bonitas fiestas que se avecinan, ¿no? Me da gusto mucho escuchar ustedes comentar sobre esto y como dijo Pablo, tenemos muchos recursos que lamentablemente a veces no nos abren las puertas para poderlos aprovechar y ahí estamos pues, nos falta un poco desarrollar normativas para poder soportarnos en estas y desarrollar los proyectos, la mente, la tecnología, la mente primero, las personas, las cabezas, los ingenieros, técnicos, tenemos, pero sinceramente las puertas están cerradas. Como decía Pablo, hay muchas organizaciones, empresas que pueden invertir en Ecuador. Por ejemplo, estaba pensando algún día y he conversado con algunas personas, podemos vender la ingeniería desde acá hacia nuestro país Ecuador. Desde Australia podríamos vender la ingeniería, desarrollar los proyectos conjuntamente, tanto con ingenieros de acá como ingenieros de allá. Como digo, los ingenieros, incluso la Universidad Nacional de Loja, donde yo estudié, tiene muy buenos profesores, es una universidad muy buena, donde he venido con muy buenas bases a desarrollar algunos proyectos de acá.
que podrían ser viables allá en Ecuador. ¿Qué más podría decirles? Eso nada más, licenciado. Mi estimado, a ver, tú nos hablas, estamos ya en... sí, tú nos hablas de que, claro, la transferencia, o sea, en este momento la política, por eso yo señalo el tema de los estados, la política, como política de los estados y la ciencia y tecnología. La transferencia de tecnología se hace a través de los estados, de las relaciones entre presidentes o de país a país, en las relaciones bilaterales. Me comprometo, tú te comprometes, yo te ofrezco, tú me ofreces. Esas son las dinámicas en los actuales momentos del mundo. Y por ejemplo, la crisis que tiene el Ecuador, claro, es una crisis de falta de interés político en resolverla. Recursos tenemos vastos y de diversa condición y connotación. ¿Qué es lo que hace falta? Simplemente lo que dice Luis, pongamos a pensar y a razonar de cómo hacer esa transferencia desde Australia hacia la ciudad de Loja, ese conocimiento y esos técnicos. Y países. Entonces, yo no le veo problema en el Ecuador. Siempre nos dicen, hay crisis energética en el Ecuador. No, hay crisis política de no resolver los temas energéticos. Luis. Así es, sí. Primero es la crisis política. Como digo, nosotros somos un país demasiado rico en recursos que si nosotros lo podemos, y lo vamos a aprovechar, vamos a ser un país sumamente energético y sustentable, que sería lo principal. Como digo, hay lazos, por ejemplo, donde he trabajado acá entre Australia y Singapur, donde los gobiernos tienen una sinergia que nunca había visto, ¿no? Son proyectos, obviamente es un campo nuevo donde yo he estado viendo, y son gobiernos que buscan la parte del beneficio y la sostenibilidad, ¿no? Claro. Yo creo que son gobiernos donde se sientan y conversan. Te doy esto, pero a cambio de cosas de que puedan beneficiar a futuro. Alguna vez escuchaba a un ingeniero que decía, y justamente con mi hermano también que conversaba, ¿qué vamos a dejar a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones? Si no comenzamos desde ahora, no podemos hacerlo y no vamos a poder responderles a ellos a futuro. Claro. Eso es. Y Luis, sí, y Luis, por ejemplo, y qué bueno, por ejemplo, estamos con este sistema de tecnología creado por los seres humanos, ciencia y tecnología, que desde la ciudad de Loja nos estamos comunicando hacia Australia, y la comunicación es prácticamente como estar aquí en nuestra ciudad, tanto Luis como este servidor. Ahora viene una inquietud, y te la planteo en este sentido. ¿Qué pasaría si el presidente Noboa, más allá de cualquier situación partidista y política, él decide abrir el abanico para que se pueda crear infraestructura energética en el Ecuador? Pongo un ejemplo. Empresa Eléctrica Regional del Sur, más de 150, la primera planta que había tenido supuestamente Loja. Y Luis Quispe, en Australia. De pronto hay este ordenamiento jurídico que permite crear infraestructura, empresas. Y tú, con algunos empresarios y con algunos ciudadanos de la provincia, deciden fundar una empresa energética en lo que es los recursos eólicos, fotovoltaicos, la geotermia o cualquiera. ¿Qué pasaría allí? No sé si tenemos... Sí. Ese es un asunto muy puntual. Yo creo que, como digo, primero, yo creo que Pablo tiene mucha razón en decir que primero hay que crear infraestructura. Eso es lo primero que debemos hacer. Si no tenemos infraestructura es como a veces cuando jugamos Jenga, ¿no? Jugamos Jenga, sacamos
como digo, una madera desde la base, ¿no? Y si no, y si esa base se va sacando, se debilita, ¿no? Nosotros deberíamos jugarlo al contrario, ir formando todo esto y tener un pilar sólido, ¿no? Yo creo que si nosotros necesitamos crear infraestructura, primero deberíamos desmonopolizar estas empresas, ¿no? Regionales que hay. Claro. Yo creo que en mi caso, cuando yo quise y planteé algunas, por ejemplo, la primera estación de carga rápida en la ciudad, ¿no? Por lo que había los vehículos eléctricos, los taxis en especial, yo propuse un proyecto. Lo primero que me dijeron fue que lo digo así crudamente, ¿no? No soy ingeniero eléctrico, tú eres ingeniero electromecánico. Y yo les dije, pero este estudio, ¿lo entienden o no lo entienden? Estas personas dijeron, no se da cabida. Así, sencillamente, yo me acuerdo claramente. Luego de eso propuse algunos proyectos de energía solar, incluso que están ahí. Y no aceptaron. ¿Y a qué quiero llegar? Quiero llegar primero que se debe desmonopolizar primero estos sectores. Claro. Y el presidente ser muy claro en decirlo. Necesito esto y esto es de nosotros. La energía ustedes la venden, yo sé, pero deberían desmonopolizar primero eso para comenzar a crear una nueva infraestructura de nuestro sistema eléctrico nacional, ¿no? Para luego introducir nuevos estudios, nuevas posibilidades, nuevos proyectos. Primero se hace la factibilidad de estos y ver dónde es factible poner, dónde es factible instalar, porque no solamente en un proyecto, no solamente es la economía que para producir energía, también es la economía que se produce alrededor. Por ejemplo, si nosotros ponemos un proyecto aquí, en Zapotillo, por ejemplo, de energía solar, alrededor de todo ese proyecto, antes, durante y luego del proyecto se va a producir una mejora de economía de ese sector. Y yo creo, pues, que primero se debería hacer ahora, estudiar mucho para poder desmonopolizar esto y poder crear infraestructura. Sí, me parece muy pertinente y muy clara la explicación tuya, Luis, en el sentido desmonopolizar, quitar el sindicalismo del tema energético que ha controlado este recurso, que el día de hoy el Ecuador lo necesita con mayor fuerza y con mayor cantidad, si cabe el término, porque ya en el comentario inicial decíamos, no es lo mismo los años 70 y 80 frente al 2000, 1990, 2000, 2010, 2020. Aquí ya se insertó en la vida diaria de los ciudadanos el sistema tecnológico digital, los teléfonos portátiles que consumen energía. Entonces ya es una carga energética que requiere no solamente su sustentabilidad, sino tener una infraestructura que pueda garantizar el 100% de energía. ¿Cómo se lo visualiza? Esa ya es la tarea de los científicos, de los técnicos, de decir, el recurso hídrico no va a solventar la cantidad de energía que requiere el Ecuador, pero sí, por ejemplo, la geotermia, la energía eólica, la energía fotovoltaica e incluso la energía atómica. Y en eso debemos de comenzar a trabajar este tipo de infraestructura energética para el Ecuador, porque el problema energético no es que se está solucionando, el problema energético hay que solucionarlo de aquí para adelante, Luis. Sí, Sí. sí, Pablo, tuvimos alguna interrupción con Así Luis Quispe sobre lo que se cortó la llamada. Pero siga adelante, Luis. Estoy por aquí todavía. Sí, siga adelante, Luis. No, sí, debemos desmonopolizar, sindicalizar, usted sabe la parte de los monopolios que tenemos aquí. Bueno, aparte de eso, pues, como digo, sí, debemos aprender desde ahora a ser sustentables, a aceptar las nuevas energías y, como le digo,
¿qué más puedo decir, no? Debemos comenzar, debemos empezar desde nosotros mismos, desde nuestro interior, a crear energía, crear nuevas ideas, aprovechar el momento que estamos viviendo, ya que, como digo, también los teléfonos, el internet nos permiten conocer sobre lo que se viene, ¿no? Últimamente ahora también estoy especializándome también un poco en sustentabilidad y veo que Ecuador también tenemos recursos en sustentabilidad, podemos ser más sustentables, autosustentables, y creo que es el momento de empezar. Como digo, siempre hemos hablado con Lyndon. Lyndon también conocía mucho sobre lo que yo hacía, mis proyectos, lo que yo intenté hacer allá. Pero digo, estoy muy agradecido primero con mi ciudad, con mi país, con mi universidad. Muy, muy agradecido. Pero sí quiero hacerlo y he empezado pues ahora con este proyecto de mi vida, que es moverme dentro de las energías. Claro, es muy, muy bien lo que dice Luis. Pablo, no sé si vamos a comprometerlo a Luis para generar una agenda de entrevistas con él, con Luis, con su hermano José, que se encuentran en Australia para hablar sobre energías. ¿Cuál podría ser la alternativa, como dice Luis? Hay un capital humano allá de conocimiento de ciencia y tecnología que puede haber un intercambio entre Ecuador y las empresas de Australia, Pablo. Lyndon, y quiero comprometerlo a Luis porque bueno, de hecho estamos organizando un programa que lo vamos a hacer a través de SR Radio, a través de la tecnología, de internet. El nombre del programa, Luis, se llama Revertir el éxodo de Lojanos. Preguntarles a aquellos ciudadanos, la fuga de cerebros de Loja es dantesca en contra de este territorio por falta de interés político, pero no vamos a decir, ¿sabe qué? Vengan de Australia para que vivan acá en Loja, les vamos a dar garantías. No. El revertir el éxodo lojano significa de comprometerte a ti, Luis, las experiencias, la capacidad y el profesionalismo que estás adquiriendo en Australia, aunque sea, lo devuelvas en una mínima parte diciendo, puedo contactar con tales para que vayan a hacer un trabajo en Loja. De eso se trata este programa, Luis, y te quiero comprometer para que tú seas el primer entrevistado de lo que es la fuga de cerebros lojanos en esta reversión del éxodo lojano. Luis. Bueno, muchas gracias, Pablo, Lyndon. Sí, estoy a las órdenes, podemos coordinar cualquier entrevista. Muchas gracias. Sí, también voy a conversar pues con mi hermano mayor, mi hermano menor. También estamos prácticamente los tres estamos trabajando. Es muy curioso, pues los tres somos ingenieros electromecánicos y nos desarrollamos en este campo de la sustentabilidad. Sería muy interesante, escucho que es muy interesante el programa, pues que van el éxodo de los bueno, me olvidé, pero bueno, es muy interesante, ¿no? Saber y dar nuestro punto de vista, cómo podemos hacer, ¿no? Cómo podemos estar todavía un poco más en contacto con nuestra ciudad, ¿no? Perfectamente, y, Luis. Pues acá estamos trabajando, estamos estudiando, estamos trabajando en proyectos muy grandes. Mi hermano mayor está trabajando, es director de algunos proyectos de producción de hidrógeno con energías renovables, que es hidrógeno verde. Yo estoy trabajando en proyectos de energía solar también, junto con un poco más de enfoque más sustentable, con todos, con los proveedores, con los habitantes alrededor. Y mi hermano también mi hermano menor Carlos también es ingeniero eléctrico, él tuvo la oportunidad de estudiar también en la universidad acá. Y estamos trabajando, los tres somos lojanos que estamos pensando cómo invertir el conocimiento y cómo transmitir el conocimiento a nuestros hermanos lojanos. Porque como digo, los lojanos yo creo que somos primero muy buena gente, muy queridos en todo lado y muy inteligentes. Yo creo que todos podemos hacerlo, todos podemos aprender y compartir el conocimiento para poder algún día decir, en Loja están las mejores cabezas de
la energía renovables, vamos a ir a Loja, vamos a llamar a los ingenieros lojanos y vamos a compartir todo eso. Perfectamente, Luis. Yo te quiero agradecer este contacto y este enlace que hemos tenido desde Australia hacia la ciudad de Loja para conversar y dialogar un poco sobre estos temas energéticos que hemos estado haciendo un comentario. Gracias, Luis. Bueno, Lyndon, hemos estado haciendo este comentario sobre la crisis energética en el Ecuador, que más bien es una crisis de orden político y de, como dice Luis, la crisis del monopolio de la energía eléctrica. Mire lo que dice Pablo Luis. 3 lojanos trabajando en temas de energía. 3 cerebros lojanos. ¿Y qué es lo que dice Luis? Para algún día venir y poner a consideración dicho conocimiento y posiblemente con algunos técnicos de allá, ingenieros que conocen más de la materia, que puedan venir acá a la provincia de Loja. No solamente a la provincia, sino al Ecuador. Y vamos a inaugurar ese programa que es netamente político, revertir el éxodo lojano. Hay cómo hacerlo. Sí, hay cómo hacerlo. Y ahora es el momento de revertir todo eso. Pero lo vamos a inaugurar ese programa y vamos a invitar a alguna gente que vive aquí en Loja, que es de otras latitudes, y también a nuestros coterráneos que están en otras latitudes del mundo, generando, como dice Luis, somos bien apreciados. ¿Por qué será? Esa es la identidad lojana a nivel del mundo. Este es uno de los programas que se vienen para el día, o para el próximo año, Para Pablo. el próximo año ya. Para el próximo año también viene otro programa con jóvenes, que incluso hay un joven, Pablo, que este sábado en el programa de Tatiana Tronquechú, ya, con Tatiana, un joven dijo: mi generación está acostumbrada a ver el río contaminado. Una frase lapidaria de un joven. Claro. Y este joven también nos comentaba de que se ha leído el PDOT del municipio de Loja, que tiene más de 2,000 o 5,000 hojas. Son como 3,000 hojas. Ya, algo así. Pero no lleva Pero ¿sabe nada. cuál es lo que dice él? Desde 1980, control V, control P. Es que no lleva nada ese documento que yo sí lo tengo. El actual, el que lo aprobaron hace poco. Bien, bueno, vamos a la pausa comercial para retornar con otros temas. Esto es Prensa Radial a través de SR Radio. Síganos en www.srradio.com.c. Se vienen más programas, Pablo. Así es, más programas en vivo y en directo. Prensa Radial. Los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. Prensa Radial. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Noticias, entrevistas, reportajes. Prensa Radial. Al día con la información, la política del Ecuador y del mundo, la fortaleza informativa.